Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy estamos miércoles 12 de junio y expectantes lo que Dios sigue hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Señor. Síguenos ayudando, animándonos, Señor, a seguir creciendo, Señor, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén. El día de hoy estamos ya con el tiempo con Dios y estamos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 12 al 21. Voy a leer en la versión Reina Valera. Un saludo a cada uno de ustedes, a sus familias. Que Dios los bendiga grandemente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 12 al 21, dice: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Aquí esta carta de Pedro nos anima a seguir cultivando la vida cristiana, ¿no? Si analizamos el verso 12, dice: Por esto, dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente, ¿no? Que Pedro nos anima a recordar y a reafirmar las enseñanzas de Cristo. No podemos decir: ya lo conozco, ya conozco la verdad del Evangelio, cada una de las enseñanzas, ya asistí a todos mis cursos. Amados hermanos, en las cosas de Dios siempre hay que conocer más y más. Y cuánto podemos dar gracias a Dios, porque en los momentos de tribulación, de angustia, en los grandes desafíos que tenemos, somos animados a cada día a seguir buscando más y más de Dios en oración, en lectura de la palabra del Señor, porque el crecimiento diario de conocer a Jesús va a ir transformando nuestro carácter. ¿Cuántos podemos decir: Señor, ayúdanos? El que comenzó la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y nosotros en este tiempo debemos recordar también lo que dice en 1 Corintios 15, 1, 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces,
a seguir conociendo más del Señor, a seguir buscando de su primer amor, a seguir teniendo nuestras lámparas encendidas en todo tiempo. Vamos al verso 13, dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Aquí Pedro, ¿qué es lo que anima a estar despiertos a los creyentes? ¿Por qué? Porque van a haber muchas tentaciones, van a haber muchas situaciones en las cuales el enemigo va a querer sacarnos de los planes de Dios, de los caminos del Señor, ¿no? Y qué importante es velar y orar para no caer en tentación, ¿no? Y aún Jesús les animaba a sus discípulos, porque Jesús estaba bastante preocupado por la vida espiritual de sus discípulos. Y miren que Pedro, hoy dejándonos esta carta, que es como un memorial, porque estaban viviendo tiempos de persecución la iglesia, ¿no? Y les recuerda que tenían que estar despiertos, a que se animen unos a otros, a estar vigilantes en las cosas del Señor, y que también Pedro había discernido que llegaba el tiempo ya que él tenía que partir, que tenía que morir, ¿no? Porque Jesús, cuando caminaba con sus discípulos, les hablaba acerca de la vida, pero también les hablaba acerca de la muerte, ¿no? Y ¿cuántos de nosotros en este tiempo, cuando se nos habla de la muerte, como que nos viene una tristeza, y cuando tenemos un ser querido que ha partido también, hay una soledad, hay una tristeza? Pero qué importante es poder leer la palabra de Dios y saber que el Señor nos habla de que Él prepara moradas eternas también para sus hijos, y que nos habla que aún el morir es ganancia, ¿no? Y que todo lo que nosotros estamos aprendiendo hoy en día a través de los devocionales, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, nos va a servir no solamente para esta vida, sino para una eternidad con Cristo, ¿no? Y eso nos da fe, nos da esperanza de cómo podemos ver el futuro, cómo podemos ver el final de nuestros días, ¿no? Y miren que Pedro aquí discernía que ya venía el tiempo. Y Jesús le había dicho también que Pedro iba a morir, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que ver el final de nuestra vida con una expectación, ¿no? ¿Qué es lo que me espera después de esta vida, ¿no? Y miren, también aquí nos exhorta Pedro a no quedarnos dormidos espiritualmente, y que el que se duerme va a perder muchísimo. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Y miren aquí también, cuando relacionamos este texto que dio Pedro, relacionamos con Timoteo, cómo es que el apóstol Pablo animaba a Timoteo a que él se mantenga vivo en el fuego del don de Dios que él había recibido de parte del Señor, que esté con su primer amor, que sigamos apasionados por el Señor, que le temamos. ¿Cómo le anima? Porque dormirse espiritualmente es algo muy peligroso. Es por eso que en este tiempo nosotros debemos animarnos unos a otros. Y si alguno de repente no está yendo a la iglesia, la palabra de Dios dice no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hagamos nuestros devocionales diariamente, meditemos en la palabra del Señor, busquemos tiempos también como familia de orar, de levantar un altar al Señor, de buscar esos momentos de comunión con Dios para poder seguir siendo guiados por su palabra y también por la voluntad del Señor en todo lo que hagamos. En el verso 14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesús me ha declarado. ¿No? Y sabemos que dice que en Juan 21, 18, 19, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Entonces aquí cuando Pedro anuncia que él va a morir, porque él sabía que va a morir, también hemos leído este texto relacionado, ¿no? Cuando
Por ejemplo, dice que era joven, podía irte de un lugar a otro, ¿no? Pero cuando ya eres anciano, cuando ya eres viejo, ¿no? Te llevarán, necesitarás una asistencia, ¿no? Y cuántos desde bebés nosotros hemos utilizado pañales, hemos podido necesitar de un papá, de una mamá, y va a llegar un momento que también cuando seamos ancianos vamos a necesitar asistencia, vamos a necesitar que nos ayuden a comer, nos van a comenzar a salir las canas, ¿no? Vienen muchos de los achaques también de la vejez, ¿no? Pero nosotros debemos recordar que va a llegar este tiempo, ¿no? Pero los que estamos con el Señor sabemos que aún el que nosotros moramos, vamos nosotros a ganar porque estamos con el Señor, ¿no? Y prepararnos para estos tiempos, amados hermanos, estos tiempos, y todos los días tenemos que estar preparados. Y aquí Pedro nos habla de amonestarnos unos a otros, que este tiempo va a llegar, y a algunos les llega más temprano, otros les llega en la vejez, ¿no? Pero en todo momento debemos estar preparados. Ahora, en el verso 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué era lo que Pedro está totalmente convencido de recordar a los creyentes estas enseñanzas? Es por eso que él lo escribe, es como un memorial, ¿no?, que dejó para esta iglesia, porque la iglesia estaba pasando tiempos de persecución, habían falsos maestros y la iglesia era perseguida. Entonces Pedro quería que estas cartas se leyeran, que ellos como cristianos no se duerman, que no se apaguen espiritualmente, y que lo leyeran de generaciones en generaciones, ¿no? Y miren que se leía en la iglesia de ese tiempo, se leyó en las futuras generaciones, y hoy lo estamos leyendo nosotros, y cómo es que nos sirve en este tiempo, ¿no? Y es porque muchas veces el ser humano pierde la memoria de lo que hizo Dios en su vida, de cómo el Señor obró, de cómo es que el Señor nos envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, que hemos podido experimentar esa libertad, verdadera libertad en Cristo. Y qué bonito, amados hermanos, es que nosotros podamos asistir a la iglesia, poder estar en las reuniones de oración, poder estar en los círculos de estudio bíblico, porque eso nos ayuda a seguir creciendo en la fe, a participar también de la comunión con el Señor, con los hermanos en Cristo. Qué anhelo tenemos siempre nosotros también como familia de participar en la cena del Señor, porque recordamos la muerte de Jesús, ¿no? Y dice que nos permite recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y damos gracias a Dios por este tipo de celebraciones, porque hace que tengamos memoria de quién es Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos podemos gozarnos de ver también en nuestras iglesias cuando hermanos se bautizan, deciden seguir a Cristo, dejar todo atrás y seguir a Jesús, han decidido creer y arrepentirse? Qué bonito es poder estar. Y miren lo que pasaba con el pueblo de Israel, era que el pueblo de Israel muchas veces perdía memoria de quién era Dios en sus vidas. A pesar que Dios estaba con ellos eran absorbidos por las circunstancias difíciles que pasaban. Y el pueblo de Israel les reconoció porque vivían en un ciclo, ¿no? Estaban fieles al Señor, luego se dejaban llevar por los ídolos, por las tentaciones, y luego cuando estaban en cautiverio, en esclavitud, se arrepentían, oraban al Señor, el Señor los perdonaba, pero luego volvían a lo mismo, ¿no? A lo mismo. Y es por eso que estar en las cosas de Dios nos ayuda a recordar, a tener memoria de quién es Dios cuando estamos un poco desanimados, desorientados. Estar en la palabra del Señor, poder hacer nuestros devocionales, nos va animando, nos va recordando el camino que debemos seguir, porque saben que nosotros no somos cualquier persona, somos hijos del Señor, y Él ha puesto su mirada en nosotros y nos enseñará el camino por el cual debemos andar. Y vamos recordando también
esta palabra de Deuteronomio que va relacionada al texto, ¿no? Que tenemos que tener memoria, porque Pedro leyó esta carta para que la iglesia en tiempo de persecución tenga memoria. Y miren en Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren, aquí nos habla mucho acerca del marketing, que la palabra de Dios tiene que estar en todo lugar en nuestra casa. Y Dios en este tiempo también nos va dando estrategias a nosotros como padres para instruir a nuestras nuevas generaciones en los caminos de Dios, para que ellos amen la palabra del Señor. Y aquellos estamos en la iglesia, que estamos en un discipulado, que estamos de repente consolidando a otras personas, enseñarles la palabra del Señor. Que no nos olvidemos, ¿no? Que nosotros no obedecemos a leyes humanas, sino obedecemos a la palabra de Dios, porque su palabra es guía en nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Y así es que tenemos que recordar, cuando nosotros vemos un video, ¿qué es lo que sucede? Constantemente vienen los anuncios, ¿no? Porque eso es parte del marketing, para recordarnos, ¿no? Y miren que Dios en su palabra nos dice: recuérdales, háblales, cuando te sientes, cuando te pares, en el camino, en las paredes, en los postes de tu casa, pon como frontales delante de tus ojos, amados hermanos, porque nuestra memoria es frágil. Saben que el Señor no nos está hablando de conocimiento, de información, porque información la puede tener todo el mundo. Nos habla de que nosotros tenemos que tener memoria de quién es Él en nuestra vida. Y eso tenemos que también decirle, contarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Así es que, abuelos, lleven a sus nietos a la iglesia. Si es que muchas veces sus hijos no quieren llevarlo, animen a esos nietos. Oren por su generación, por su descendencia. Padres, lleven a las iglesias a sus hijos. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Son cosas no negociables en nuestra vida. Y saben que la palabra de Dios dice: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro había visto la majestad del Señor, su poder. Y Pedro estaba hablando de la segunda venida de Jesús, ¿no? Y él decía y presentaba un argumento, porque había acusaciones, ¿no?, de estos falsos maestros. Y una de las objeciones era que ellos estaban contando fábulas al decir que Jesús había resucitado y que iba a venir por segunda vez y que iba a establecer su reino. Y esas no eran fábulas, porque los profetas del Antiguo Testamento, ellos hablaron y dijeron que iba a venir un Mesías, y ese Mesías vino, Jesús vino. Jesús cambió la historia en un antes de Cristo y un después de Cristo. Hay evidencias de que Jesús vino, cambió la historia. Y una evidencia es mi vida, es la tuya, de que hemos experimentado esa salvación, ese amor de Cristo en nuestras vidas. Cómo el Señor nos ha sacado de una vida de esclavitud a una vida de libertad en Cristo Jesús. Y miren que Pedro aquí, él dice: yo he visto el poder de Dios, ¿no? Y miren, si vamos al verso 17, dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿no? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro aquí estaba haciendo referencia al momento de la transfiguración de Jesús. ¿Quiénes estuvieron en la transfiguración de Jesús? Pedro, el que escribe esta carta, Jacobo y Juan. Y vamos a Marcos capítulo 9, versos 2 al 7. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos,
como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Miren, el mismo Pedro escribe y él dice: yo he visto la gloria de Dios manifestada, ¿no? Y dice que vio, dice, con esos trajes resplandecientes, ¿no? Y dice, vio a Jesús, a Elías también, y vio a Moisés. Y en ese momento Pedro dijo: vamos a hacer 3 enramadas. Y vino una voz del cielo que dijo: no, Jesús es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Elías y Moisés, ellos fueron profetas, pero no podemos nosotros compararlo a nivel de Jesús. Jesús es el único camino, es la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Jesús es el único digno de gloria, honra y alabanza. Y eso quería manifestar nuestro Dios, que lo reconozcamos, ¿no? Y miren que Pedro defiende esto, porque él vio la gloria de Dios manifestada en Jesús. Y si vamos a Isaías 53:4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y este Jesús, nuestro Señor Jesús, que vino a llevar nuestras enfermedades y que vino a traernos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a Él debemos conocerle. Nos anima Pedro a conocerle más y más acerca de Jesús. Y él decía: ¿cómo esto va a ser una fábula? Esto no es una fábula, es algo real. Y eso tiene que ser real, amados hermanos, en nuestra vida también. Y animarnos unos a otros a decir quién es Jesús para nosotros, ¿no? Y aquí, cuando vemos ya los versos 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí Pedro habla mucho acerca de la palabra, ¿no?, profética, y que tiene que ser entendida también a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y anuncia que llegará un nuevo día, ¿no? Y miren que si nosotros vamos a 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 15, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces tenemos esta palabra y esta confianza en el Señor, que un día todos nos vamos a reencontrar. Los muertos en Cristo resucitarán, y todos aquellos que también hayan quedado, ¿no?, hasta la venida del Señor. Y miren que va a ver el arrebatamiento, ¿no? El Señor va a arrebatar a su iglesia, el Señor va a venir por segunda vez, va a establecer un juicio, ¿no? Y todos vamos a tener que rendir cuentas delante de Él, ¿no? Entonces, ¿cómo no creer en esto, que el día del juicio, el día del Señor, ¿no? Y en este tiempo esta palabra nos está mostrando que Dios tiene planes y propósitos para nosotros, ¿no? Y que el Señor está estableciendo un reino aquí también para nosotros. Quiere que nosotros le sigamos, que obedezcamos su palabra, ¿no? Y también nos trae paz, nos trae consuelo y nos da fortaleza en este tiempo, aquellos que hayamos perdido un ser querido, ¿no? Y nos anima también a seguir predicando el Evangelio, porque aquellos que siguen y persisten en la oscuridad, que pueda caer toda
cosa de sus ojos, ¿no? Y que puedan ver a Jesús, así como tú y yo lo estamos viendo. Y Jesús está a la puerta de los corazones. Él llama. Si alguno me abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. No hay cosa más maravillosa de recibir a Jesús y decirle: Señor, yo quiero que tú seas el Rey de mi vida, ¿no? Entonces en Romanos capítulo 13, versos 11 al 13 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuanto creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Busquemos al Señor. Es un tiempo de la gracia. Busquemos al Señor. No desaprovechemos las oportunidades que tenemos. Dice que Él está dispuesto. A cualquier hora tú decides buscar al Señor, Él está dispuesto a escucharte, a que tú te rindas a Él, a que tú le entregues tu corazón, echa tu carga sobre Él, que tiene cuidado de ti. Dice que está más cerca de nosotros nuestra salvación. Dice: la noche está avanzada, el tiempo de Jesús ya se acorta, se acerca y se acerca el día. Así que creamos en esto. Vive cada día como si fuera el último de tus días y decide honrar a Dios en cada cosa que tú haces, ¿no? Y miren que terminando, dice en el verso 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra de Dios ha sido inspirada por nuestro mismo Dios para seguir firmes y creer en la verdad de Jesucristo, y nosotros seguir caminando, siguiendo las pisadas de nuestro Maestro. Y aquí nosotros debemos seguir creciendo más y más en Jesús, porque nos ha creado a su imagen y semejanza. Pero el conocerlo a Él, en seguir leyendo su palabra y poder hacer también lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a nosotros decirle: Señor Jesús, imprime tu carácter en mí. El que comenzó la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, ¿no? Busquemos ser pacientes, benignos, teniendo amor fraternal unos con otros. Lleguemos a seguir teniendo ese conocimiento tan profundo y el amor, reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas, ese amor sacrificial, no buscando no el bien propio siempre, sino el bien de otros. Muchas veces a pesar que no lo merezcan, pero saben que nosotros tenemos que reflejar todo eso, porque la palabra de Dios nos enseña. Entreguemos este tiempo a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Nos humillamos delante de ti, Señor. Te agradecemos porque tú nos has dado la vida, porque nos enviaste a Jesús, que es tu Hijo amado. Y, Señor, gracias porque decidimos recibirle en nuestro corazón. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, y queremos que tú dirijas nuestra vida, nuestro caminar, Señor. En tus manos están nuestros tiempos, Dios. Y no queremos dormirnos espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor, leyendo la palabra, orando, Señor, teniendo esos tiempos de comunión contigo, en la iglesia, recordando, teniendo memoria de lo que tú hiciste, Jesús, en la cruz del Calvario, para nunca olvidarnos quién eres tú en nuestras vidas, que tú llevaste, Señor, todos nuestros pecados, Señor, toda nuestra ruina, todas las maldiciones que había sobre nosotros, y nos diste libertad, Señor. Gracias, Señor, porque somos herederos y coherederos en Cristo de todas tus promesas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.